You know, where I left the... Yeah. I don't know anybody. It's really good. Es que los reservados les dejan el sitio a ustedes. Juntaros. Un segundo. Yo, como digo, me he apuntado aquí algunos temas para ir hablando. Este libro da para mucho, no sé si alguno lo habéis podido leer ya, pero podríamos estar aquí hablando durante horas, pero solo tenemos 1 hora y media para hablar, incluidos vosotros, con lo cual yo he seleccionado unos cuantos temas de los muchos que pueden salir de este libro. Vamos a hablar de su experiencia como diputado, vamos a hablar de economía, por supuesto, porque Alberto es, antes de todo, un gran economista. Vamos a hablar de ese salto del activismo a la política, de la telepolítica espectáculo. Vamos a hablar, por supuesto, de Izquierda Unida, de la confluencia. Vamos a hablar de Podemos, evidentemente, de Ahora en Común y, como digo, de mucho más, ¿no? Yo empezaría preguntándote, voy a evitar la tentación que yo tenía hoy de preguntarte si estás cansado, que era hoy la pregunta del día, ¿no? Yo lo veo bien, pero bueno, no voy a preguntar si estás cansado para no empezar mal, pero como te decía, este libro yo lo veo como una especie de rendición de cuentas ante los ciudadanos, ¿no? Entonces yo no sé si esa era tu intención, o sea, si tú estabas pensando de alguna manera en dar fe de estos años, en rendir cuentas. Y en esa rendición de cuentas te preguntaría, y te ruego una respuesta breve, no vamos a hacer los 59 segundos aquí, no le vamos a quitar el micro, pero te preguntaría qué balance haces de tu primera legislatura como diputado, o sea, ¿cómo resumirías estos 4 años? Muy bien, bueno, en primer lugar agradeceros a todos y a todas estar aquí, agradecer a la Central la disponibilidad y sobre todo a Isaac por hacer la presentación y la conducción de esta conversación, que efectivamente el objetivo que nos hemos marcado es que sea lo más fluida posible y que además tenga la participación vuestra. Por eso empiezo ya directamente, no estoy cansado, estoy muy bien, estoy con mucha fuerza de cara a todo lo que viene, que no va a ser poco, y efectivamente escribí el libro primero porque probablemente incluso lleguemos a hablar después de ello, pero el ámbito institucional absorbe de una forma tremenda, absorbe y no solo energía, sino incluso perspectivas, y yo creo que es importante tener también el espacio para desconectar y poder pensar un poquito más allá del día a día, y eso es escribir un libro, y escribir un libro como este era también hacer ese reconocimiento a un trabajo que no solo me pertenece a mí, sino que es el trabajo de 4 años en el Congreso, muchas veces invisibilizado. Es decir, un trabajo que, bueno, a nosotros se nos conoce fundamentalmente por salir en la tele, no por nuestras discusiones en el Congreso de los Diputados. Y sin embargo, muchas de esas discusiones han sido verdaderamente interesantes. Yo en estos 4 años estoy contento de haber podido ser parte del altavoz de gente que ponemos voz a los que no tenían voz, a los colectivos y sectores sociales que luchaban pues contra los desahucios y contra otra serie de desigualdades, y ponerle la voz y las propuestas. Pero también he aprendido mucho, por ejemplo, la cultura política del Congreso, que es detestable. Una cultura política basada pues también en el espectáculo, en el insulto, me han llamado de todo en el Congreso de Diputados. Son anécdotas que están contadas, es un libro que intento que sea pedagógico, pero que es fácil de leer, y me han llamado jabalí, me han llamado payaso, me han dicho de todo, eso con micros, lo que me han dicho sin micros es todavía mayor. Entonces hay una serie de anécdotas que también me han servido estos 4 años para tener una cultura política de cómo funciona realmente la política en nuestro país,
¿Qué momento recuerdas tú del Congreso en el que dices, habría sacado aquí el zapato? O sea, no te digo tirarlo, pero enseñarlo, ¿no? Ese momento realmente en el que tú dijiste, esto no se puede aguantar, ¿no? De los muchos que supongo que ha habido en 4 años de mayoría absoluta, además, ¿no? De rodillo. Sí, muchos, la verdad es que serían casi incontables. Algunos se describen ahí, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, primero, la soberbia y la prepotencia con la que el Partido Popular ha tratado a todos los demás durante 4 años en el Parlamento. De hecho, una de esas ocasiones fue cuando debatíamos los portavoces de Economía a quién íbamos a llamar para que acudiera a la comisión que iba a tratar el tema de los desahucios, para proponer soluciones. Y nosotros propusimos a Ada Colau, porque nosotros la conocíamos ya. Es verdad que todavía no había salido en los grandes medios de comunicación, porque creo que fue a partir de ahí donde más renombre cogió, pero a nosotros nos parecía fundamental tener esa voz, ¿no? El Partido Popular se opuso, nos vetó, dijo que no podíamos llevar a una persona porque no era una experta en la materia. Ellos llevaron al presidente de la banca, que fue precisamente el que iba antes que Ada. Nosotros dijimos que o nos accedía esa propuesta o directamente rompíamos la comisión, y para ellos pues debieron calcular que el coste de llevar a Ada era menor que el coste de romper la comisión. Creo que se equivocaron, creo que lo saben, porque efectivamente puso los puntos sobre las íes, y de esas hemos tenido muchas. Yo recuerdo en la Comisión de Economía a un portavoz de PP, de Ciencia, de Innovación y Desarrollo, decirme que yo era un mentiroso porque decía que había fuga de cerebros. Él decía que en este país no se estaba marchando nadie obligado, sino que se iban a vivir una aventura para aprender idiomas y recuperar conocimientos y habilidades, y eso te lo decían desde la prepotencia de quien sabía que además en la votación te iba a arrasar. Entonces son momentos en los que, sin embargo, yo creo que les tiraba los zapatos, pero dialécticamente soy un poquito más comedido, pero me hubiera gustado en muchas ocasiones efectivamente ser menos comedido. Tú venías de un momento en el que estábamos diciendo no nos representan, ¿no? Le decíamos a los diputados. Entonces, ¿tú te has sentido así? ¿Te has sentido como un topo, como un infiltrado, como que no dejabas de ser un activista que estaba ahí, ¿no? Pero que mantenía ese pie en la calle también? Yo creo que muchos nos hemos sentido así. Yo por lo menos sí que me he sentido... Me estaba recordando ahora una cosa que no aparece en el libro, pero que fue la primera intervención que hice en la Comisión de Hacienda con Montoro, que hice una intervención yo creo que bastante sólida, rigurosa, técnicamente de esa naturaleza, en la que dije, con buenas palabras y la suficiente elegancia, que Montoro estaba apoyando el terrorismo financiero. En ese momento Montoro se quedó así como un poco sorprendido, pero después vino y me dio las gracias. Y me me dijo que le habían dicho de mí que yo era del 15M y se esperaba que le insultara durante toda la intervención. Claro, entonces existía esa sensación de que de repente en el Congreso habían llegado la gente, la cale borroca de la calle, había llegado de repente al Congreso a liarla, ¿no? Y lo cierto es que en muchas ocasiones el corporativismo existente en el Congreso ha tenido mucho que ver con eso. Yo recuerdo que aquel 25S que estuvimos fuera, y además yo estaba con compañeros y compañeras también, cargos públicos de Izquierda Unida, y la policía decía en ese momento que acordonó toda la zona, fue un momento de mucha violencia. La policía dijo que, bueno, es que fue muy, como siempre, pues la represión típica para asustar, para increpar, para echar a la gente de la calle, y dijo que lo hacía porque nos estaba defendiendo a los diputados. Claro, en ese momento nadie dijo que yo era diputado y se lo dijeron después. Entonces la policía cambió de rol porque estaba pegando a un diputado para proteger a los diputados. Era una situación un tanto extraña. Y después, en los días posteriores, la gente del Congreso lo que me decía era que por qué un chico de bien como yo, que viste en chaqueta, había estado rodeando el Congreso y no defendiendo a los míos, ¿no? Existía cierto corporativismo. A mí me gustaría que hablaras de ese, como digo, de esa insistencia en la formación y en ser pedagógico para entender la economía, para que los economistas no nos engañen, como digo. Sí, yo creo que las batallas políticas no son solo batallas electorales. De hecho, ante todo, fundamentalmente son batallas culturales, batallas que tienen que ver con la concepción del mundo que tenemos unos y unas y que queremos trasladar y que queremos cambiar. Lo que ocurre es que la economía es una ciencia social que se ha presentado habitualmente como una especie de arte oscura, que tienen sus propios palabras, ajenos a la realidad cotidiana, prima de riesgos, fondos de inversión, hedge funds. Son palabras que la gente no vincula con su salario, a pesar de que tiene una vinculación normalmente más directa de lo que se piensa. Por lo tanto, la frase de Joan Robinson, aquella de hay que estudiar economía para evitar ser engañados por los economistas, es muy buena porque va al corazón del problema. Yo, si me enfrento a Montoro, necesito entender el lenguaje que él habla para desenmascararle.
porque si no nos vamos a encontrar que estamos debatiendo con gente ultraliberal, que utiliza conceptos técnicos, que nos está metiendo goles y que va a afectar nuestra vida, y al final, si tú no tienes solvencia, si tú no tienes capacidad de entender cómo se les responde, en realidad has perdido la batalla. Y yo creo que es fundamental ese tipo de formación no técnica, en el sentido de que todos tengamos que hacer la carrera de economía. Además no lo recomiendo en absoluto, porque vais a desaprender economía estudiando en las facultades, donde lo que se enseña es un pensamiento único, donde muchos hemos montado desde que entramos en las universidades grupos de estudio crítico para estudiar la economía desde un enfoque distinto al dominante, que es el neoclásico, neoliberal, y que creemos que la economía tiene que enseñarse, pero desde una perspectiva amplia. Es más, desde una perspectiva de la economía política, porque son dos conceptos que están interrelacionados y que tienen que ver con nuestra sociedad, con cómo se decide el consumo, la producción y la distribución, con tres elementos que todas las sociedades a lo largo de la historia tienen que resolver y que nuestra sociedad hoy en día resuelve por un sistema que es el capitalismo, del que nunca se habla. El capitalismo nunca se habla en las facultades, parecía de hecho antes de la crisis una palabra vetada. Yo tuve bastantes peleas con, por ejemplo, líderes sindicales, porque ellos nunca hablaban de capitalismo, nadie hablaba de capitalismo hasta hace muy poco tiempo, hasta la crisis económica. Es más, lo único que quedaba casi de capitalismo o de referencia a él en la facultad donde yo estudié, en la Universidad de Málaga, era un aula que era el aula Carlos Marx, pero que era un aula que estaba justo al lado de lo que después sería la sucursal del Banco Santander, lo cual también era el signo de los tiempos, de lo poco que quedaba y de lo que realmente estaba ocupando ese espacio. Por eso el libro y los anteriores tienen siempre una perspectiva que es cultural, una perspectiva de formación, de pedagogía. Te preguntaba si no tienes un poco la impresión de que pese a que los economistas, digamos, heterodoxos, habéis ganado terreno en estos años, en todos los ámbitos, en el mediático, en otros también, yo tengo la sensación de que después de todo lo que se nos ha caído encima en estos años, en el ámbito académico, estoy pensando en la universidad, estoy pensando en los centros de investigación, en las principales publicaciones, en muchos casos además con patrocinios de bancos, de fundaciones vinculadas al sector financiero, ¿no? Pero me da la sensación que ese pensamiento único del que tú hablabas sigue siendo el que domina en la academia, ¿no? Siguen siendo los que están ahí, los que están impartiendo realmente la economía a los nuevos alumnos, ¿no? Y recordaba, leyendo tu libro, cuando hace unos años vimos aquella película Inside Job, ¿no? que conoceréis todos, ¿no? En la que aparecían unos cuantos economistas de la academia, ¿no? de las principales universidades, a los que, digamos, que se les caía la cara delante de la pantalla de vergüenza porque les preguntaban por sus conflictos de intereses con el sector privado, economistas, como digo, que estaban al frente de una cátedra y que habían estado haciendo informes defendiendo la basura financiera y habían cobrado por ello además, ¿no? Y recordaba un caso en concreto, ¿no? de este ejemplo de cómo siguen estando ahí, ¿no? Recordaba el caso de Glenn Hubbard, que es el decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, que no estamos hablando de cualquier universidad de pueblo, estamos hablando nada menos que de la Universidad de Columbia, y el decano de la Escuela de Negocios, que si tenéis luego un rato, buscáis en YouTube ese momento en Inside Job, en que realmente el tipo no sabe ni qué contestar, ¿no? Cuando le preguntan por ese conflicto de intereses, por cómo trabaja para el sector privado y le hace el juego sucio, pues me dio por mirar qué ha sido de este hombre y sigue siendo decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, y me imagino que esto es la norma, o sea que realmente siguen siendo los que están ahí, ¿no? Es decir, ¿cómo damos esa batalla, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Sí, es totalmente cierto. De hecho, hay otra anécdota que es cuando el keynesianismo se hace imperante, no es porque demuestre una mejor capacidad interpretativa o mayor acercamiento a la realidad que lo que era la teoría neoclásica, que era el neoliberalismo, para que nos entendamos en términos políticos, sino porque se gana políticamente en las sociedades, porque acceden al gobierno de los diferentes países, muy particularmente de Estados Unidos, gobiernos que empiezan a aplicar ese tipo de políticas, y eso hace que en las universidades se empiece a cambiar. La hegemonía entonces, lo que se llamaría la ortodoxia, empezó a ser el keynesianismo, que duró prácticamente hasta los años 60-70. En esos años Hayek, que es un ultraliberal, escribía diciendo que él era un economista heterodoxo. Claro, leerlo hoy a él diciendo que es un economista heterodoxo nos sorprende, pero es que el salto entre la ortodoxia, lo dominante, la hegemonía, y la heterodoxia se da en economía
no se da porque tengas tu razón o dejes de tenerla, sino porque hay criterios políticos que tienen que ver con los gobiernos. Y lo que ha ocurrido en nuestra sociedad occidental es que, por mucho que se haya demostrado que las políticas neoclásicas y neoliberales nos han traído la peor crisis desde los años 30 del siglo pasado, por mucho que se haya demostrado que la austeridad no sirve para sacar a los países de la crisis, y por mucho que se haya demostrado que se incrementa la desigualdad, la miseria y la pobreza, no han cambiado a esos mismos profesionales que desde la universidad propugnan y promueven ese tipo de políticas, porque no han cambiado los gobiernos. Porque no han cambiado los gobiernos ni no ha cambiado el poder político. Al principio, si recordáis, en el año 2008 por ahí salió Sarkozy a decir que había que refundar el capitalismo. Se les veía un poco atemorizados y ellos mismos dijeron: vamos a tomar la iniciativa, vamos a refundar el capitalismo. Debían de pensar que había una izquierda dispuesta a asaltar totalmente el espacio político y académico. No sucedió eso. No sucedió eso, y finalmente quienes han gestionado la mayor de las crisis del capitalismo desde los años 30 han sido precisamente quienes la han creado. Quienes las han creado, y no hablo de los gobiernos, no digo que el gobierno del Partido Socialista no haya caído, porque cayó, igual que cayeron otros gobiernos, sino las políticas, quienes verdaderamente han hecho y deciden las decisiones y toman las decisiones, no han cambiado, y eso tiene que ver con que la ciencia social es una ciencia inexacta, por definición. En física tú puedes decir: este proyectil sale desde aquí, llega a 3 kilómetros a esta velocidad, con esta trayectoria, y puedes acertar, porque para empezar puedes hacer experimentos y puedes ir incrementando el conocimiento sobre la materia. En una ciencia social eso es imposible, porque el ser humano, por definición, no es un objeto inerte, y de hecho nosotros, como digamos estudiosos, somos parte también del objeto de estudio, por lo tanto introducimos todos nuestros sesgos cognitivos en el estudio, y eso a pesar de que muchos economistas se crean que son técnicos. Por ejemplo, Draghi en sus intervenciones, él dice que no es ni de izquierda ni de derecha, que él está por encima del bien y del mal, él es el super bien, es super Draghi, porque se considera tecnócrata, que dice que él sabe lo que nos conviene a todos por igual. Fijaros que eso implica una serie de cosas muy radicales. Por ejemplo, que todos estamos en el mismo plano, que no hay clases sociales, que no hay grupos sociales, sino que hay políticas que nos benefician a todos por igual. E implica también que el ejercicio de la política debe ser neutralizado para no alcanzar el ámbito de la economía. Por eso nuestro Banco Central Europeo es independiente, porque quienes lo independizaron en la construcción de la Unión Europea consideraron que la economía era algo tan importante que no podía ser democrático, que tenía que estar al servicio de unos que se habían especializado, como eran los tecnócratas en economía. Y eso es lo que estamos viendo continuamente en un proceso de tecnocracia que se está construyendo. Pero cuando uno lee estos análisis, uno vuelve otra vez a la solapa y dice: pero si este tío nació en 1985, ¿qué hacía hace 10 años haciendo análisis realmente de la burbuja, del mercado inmobiliario, del euro? Es decir, ¿cómo es posible que tú, entonces, que estamos hablando de que tenías 20, incluso menos, 20 y pocos años, digamos, tuvieras esa lucidez para hacer ese tipo de análisis? O sea, ¿quiénes eran tus maestros entonces? ¿Qué estabas haciendo en esos años? Bueno, esta confesión que viene es un poco dura, porque yo nunca era un alumno estudioso en el sentido formal de la palabra, y eso me salvó. Eso me salvó porque, como decía antes, en la Facultad de Economía se desaprende economía y se aprende otro tipo de herramientas que no sirven para entender cómo funciona el mundo. De la misma forma que nos intentan convencer de que lo que hay que poner en la educación secundaria, y casi ya te pondrían en la primaria, se llama economía y tiene que ver con cómo firmar los productos financieros que te van a engañar el banco, o cómo tener habilidades para sacar dinero del cajero, pero no te van a enseñar a pensar la cuestión económica, por qué una sociedad ha de organizarse de la forma que se organiza el capitalismo, o si hay alternativa. Yo, cuando llegaba a las clases, lo primero que hacía, desde el primer día de carrera, era ver un poco a los profesores, escucharles, y si yo veía que no me iban a proporcionar nada, yo ya no iba más a clase. Tenía suerte porque no estaba el proceso de Bolonia. Ahora obligan a los estudiantes a ser realmente sujetos totalmente pasivos prácticamente de ese plan de estudios. Entonces me iba a la biblioteca, y en la biblioteca empezaba a coger libros pues que me sugerían que me iban a aportar mucho más, y a partir de ahí, de una forma bastante caótica pero profundamente autodidacta, empecé a descubrir que lo que en las clases me decían que era una verdad absoluta. Puedo contar, por ejemplo, una anécdota. En cuarto de carrera, en un examen, una de las preguntas tenías que hacer: la economía está muy matematizada, es una economía que parece más bien una ingeniería.
tenías que resolver un problema matemático cuya solución era que había que despedir trabajadores y bajar el sueldo a los demás. Entonces, esa era la solución. Si llegabas a esa solución, aprobabas el examen, y si no llegabas, suspendías. A mí eso me parecía extraño, ¿no? Era un modelo y, claro, tenía sus supuestos. Entonces yo, ese tipo de eventos, o un examen que me suspendieron porque la pregunta era ¿por qué hay que privatizar los planes de pensiones? Y yo solté toda mi chapa diciendo que la pregunta era incorrecta. Y efectivamente me suspendieron. El examen, por cierto, desapareció, no pude ir a revisión, estas cosas que pasan. Lo cierto es que en la biblioteca sí que había otros libros de gente igualmente acreditada, incluso por revistas especializadas y por, en fin, incluso premios Nobel. Ahora estamos acostumbrados a que gente como Stiglitz esté diciendo las cosas que decíamos los comunistas de Izquierda Unida, que del 3% en el año 2002, ¿no? Que nos decían que éramos unos utópicos, y ahora lo dicen hasta los premios Nobel. Parte de la derechización también de la sociedad. Claro, después, para organizar un poco todo ese conocimiento, sí que encontré, por ejemplo, a Juan Torres López y algunos prácticamente heroicos profesores todavía críticos, de economistas críticos, que hay muchos también en Madrid, por ejemplo, pero en el resto de provincias, los que somos de provincias, pues tenemos menos oportunidades y azares de la vida, pues me permitió tener un enfoque a la economía bastante más cuadrado, más metodológicamente correcto, que me permitió pues interesarme por otra forma de ver la economía, y a partir de ahí pues creamos una asociación, empezamos a convencer a la gente, a los estudiantes, para que estudiaran, con poco éxito, no quiero aquí lanzar una proclama de decir que bien lo hicimos, porque lo cierto es que una facultad de 4.500 personas de economía, nuestra asociación tenía 10 personas, 10, bueno, los 2 primeros años fui el único, entonces tenéis que tener presente que en términos porcentuales os podría engañar y decir que fue un éxito brutal, pero partía de 1. ¿Qué queda en ti de aquel activista? ¿Has sobrevivido algo del activista? O dicho con tus palabras en el libro, con una expresión muy gráfica que usas, ¿cuánta moqueta se te ha pegado a los zapatos en estos años, ¿no? Claro. Yo creo que es una pregunta muy pertinente, que se la tendrían que poner en la frente todo el mundo que entre en el ámbito político, institucional, porque el ámbito institucional absorbe, pero absorbe en formas, en tiempo y también en perspectiva. En tiempo es muy evidente, es lo que los economistas llamamos coste de oportunidad. Si estás dedicando tu tiempo, que un día limitado de 24 horas, a rellenar mociones, a proponer proyectos de ley, a estar reunido, ese tiempo no lo estás dedicando a estar en el conflicto social, no estás con la gente que sufre más de forma salvaje la crisis, y por lo tanto eres menos empático y te vas desconectando de esa realidad por una cuestión fundamentalmente de tiempo. También hay de formas, gente a la que se le pega la moqueta, efectivamente, gente a la que, bueno, de repente ve pues toda la parafernalia del Congreso, te llaman excelentísimo señor, se te cuadra la policía que antes te pegaba, pasan una serie de cosas que hay gente que de verdad cambia, muta de una forma terrible, ¿no? Y ante eso hay que estar prevenido. Yo creo que la mejor forma es seguir viviendo como uno vivía. Yo soy materialista en el sentido filosófico, creo que gran parte de la forma que pensamos deviene de nuestra forma de vivir, de nuestras condiciones materiales. Por eso, cuando llegas, lo que hay que hacer es renunciar a esa parte del sueldo que te empuja a ser de un estrato social distinto al de la mayoría de la gente, y a desconectarte de los problemas cotidianos. Yo cuando bajo al supermercado y veo a gente que verdaderamente es que te está disputando los céntimos porque verdaderamente tiene ese problema, lógicamente o lo vives porque tus condiciones materiales no dan para eso, o te desconectas de esos problemas, o acabar con el coche oficial, ¿no? El compañero Carlos, aquí, concejal de Hacienda en el Ahora Madrid, pues ha dado un ejemplo muy claro con eso, y con los enormes despachos que le tenía el anterior predecesor del Partido Popular. O la forma de vivir más sencilla. Yo sigo viviendo compartiendo piso con mi hermano y con mi novia, compartiendo piso porque es que si no te desconectas, y luego, claro, esa perspectiva se ve nublada, sobre todo porque la política, como decía antes, no solo se cambian las instituciones, de hecho, como cada vez más el Estado tiene menos peso, cada vez más ese poder salvaje privado es capaz de chantajear y extorsionar al poder público. Si tú te quedas refugiado en el espacio del poder público, vas a ser siempre incapaz de transformar verdaderamente a la sociedad. Por eso yo creo que hay que hacer el camino también de vuelta, es decir, es un elemento dialéctico. No se trata de que los activistas pasemos a ser gente del ámbito público, sino que
seamos representantes públicos sin dejar de ser activistas sociales, sin dejar de estar en el conflicto social, porque si no, pues produce ese despegue, esa desconexión que creo que está en el origen de que haya triunfado un concepto tan conservador como es el de clase política. Entonces, en un momento como este, que estamos a 2 meses de unas elecciones, que se está cerrando un año de cambio político, pero que realmente no se cierra un ciclo, sino que seguramente es un ciclo más largo, ¿tú dirías que estamos más cerca de que ese proceso constituyente nos lo hagan desde arriba o lo hagamos desde abajo? O sea, no sé si en esto te sientes más optimista o más pesimista. Yo soy aquí un poco como decía Gramsci, con esta frase tan repetida del optimismo de la voluntad, pero con el pesimismo de la razón. Y el pesimismo de la razón es porque ese proceso constituyente dirigido por la oligarquía ya ha empezado. Empezó hace bastantes años, incluso antes de que hubiéramos entrado en este tipo de debates el resto. El proceso de construcción de la Unión Europea es parte de un proceso constituyente, es un proceso que siempre constituye algo porque destituye algo. ¿Qué es lo que se ha destituido en nuestro país en las últimas décadas? Nuestra Constitución española. La Constitución y el artículo 128 de toda la riqueza tiene que estar subordinada al interés general, el artículo del derecho a la vivienda, del derecho al trabajo, están ahí en la Constitución, pero no se cumplen porque han sido destituidos en virtud de la predominancia de tratados por encima, superiores, como el de la Unión Europea, el tratado, pues, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el Tratado de Maastricht y todo contra lo que ya combatían otros antes de que efectivamente yo pudiera siquiera entrar en la universidad. Se trata de un proceso constituyente que lo que hace es cambiar nuestras instituciones jurídico-políticas en las que nosotros formamos la comunidad política. Es decir, al final, el vaciado que se ha producido de nuestro estado social, que se está produciendo, pérdida de derechos, dinamitación del derecho del trabajo, con las sucesivas reformas laborales, son parte de ese proceso constituyente. En estos 4 años, el Partido Popular ha aprobado más de 60 reales decretos. Los reales decretos se supone que son una medida excepcional para acelerar los tiempos. Se han aprobado más de 60 en un congreso con mayoría absoluta, es decir, que no tenía ninguna necesidad de hacerlo técnicamente, pero lo hacían porque están instaurando un nuevo diseño. La economía nunca navega en el vacío, siempre lo hace dentro de instituciones, y lo que estamos viviendo es la adaptación institucional a las necesidades de un capitalismo en crisis. Eso es la reforma laboral, la reforma financiera, la ley Mordaza y el resto de reformas. La adaptación de nuestro país a un modelo de sociedad profundamente regresivo y lesivo para la clase trabajadora y para la gente sencilla y humilde. Eso es lo que llevamos viviendo mucho tiempo. ¿En qué puede concluir? En una reforma de la Constitución. Una reforma de la Constitución que tenga, primero, una reforma de la ley electoral absolutamente regresiva, a imagen y semejanza de la que se quería aprobar para el ámbito municipal, con un bonus para el que gane, y con esa reforma electoral ir a proceso constituyente de cortes constituyentes, es decir, liquidar a la izquierda en este país para que seamos como Italia. Una Italia que carece de una izquierda organizada. Ese es el proceso que nos estamos jugando realmente. Por eso siempre hemos dicho, no nos estamos jugando las próximas elecciones, sino las próximas generaciones. ¿Qué salió mal? O sea, ¿qué se hizo mal en Izquierda Unida? Y sobre todo, la pregunta que nos importa es, ¿tiene arreglo? O sea, ¿realmente podemos resolverlo todavía? Sí, el primer libro que escribí en solitario se llamaba Esto tiene arreglo, así que si lo tenía entonces, lo tiene ahora más, con más motivo. Yo creo que no es una cuestión de Izquierda Unida, es una cuestión de la izquierda en general en este país. Creo que lo que se ha hecho mal es lo que no se ha hecho. Es decir, la mayor parte de los elementos que se pueden achacar es lo que no se ha hecho. Y lo que no se ha hecho, o lo que no se hizo, fue entender el cambio del tiempo histórico que se estaba produciendo en nuestro país. Porque lo que se hizo fue lo que se pudo hacer. Yo me afilié a Izquierda Unida cuando en este país el 90% de la gente votaba PP y PSOE. Así que ahora me pueden venir con la mochila mucha gente, pero en ese momento solo había muy poca gente luchando por lo mismo que ya se está luchando hoy y se continúa. En esos momentos la mayoría votaba PP, PSOE y el resto abstención. Y los que defendían y levantaron más de 100 casos contra la corrupción en este país fueron los concejales de Izquierda Unida que tenían que someterse incluso a, presiones de carácter físico de las mafias que estaban rodeando a la industria del ladrillo. Y eso sucedió así. Y teníamos porcentaje de voto, pues, correspondiente a lo que la gente votaba, naturalmente. Entonces, en esos momentos creo que lo que se hizo bien.
dentro de las cuestiones generales. Pero luego, cuando vino la crisis, pues creo que había que haber sido más ambiciosos. Y eso es algo que lo decía ya desde el primer momento. No obstante, yo creo que es el momento ahora de pensar en el futuro. Por eso, cuando me dicen lo de la mochila, en serio, yo digo, claro, tengo mochila, pero es que con una mochila es con lo que te permite llevar las cosas para construir el futuro. Y esa mochila es las luchas del pasado para construir un futuro. No una mochila para meterla en el museo, no para hacer esa tentación de autoafirmación, para tener una identidad mucho más fortalecida, sino esas luchas son las que nos van a permitir tener la experiencia, la capacidad de transformar la sociedad en el futuro. Y toda esa gente es necesaria, toda esa gente que estuvo luchando en ese momento y mucha más que viene después, por supuesto, sin ningún tipo de dogmatismo. Creo que con esos elementos se puede construir el futuro, se puede construir colaborativamente y cooperativamente. Yo creo que hay pozo y mimbres para construir una cesta de una izquierda organizada e ideologizada, y eso se hace desde luego contando con todo el mundo. Dicho de otra forma, la izquierda no puede prescindir de nadie, y querer construir una sociedad más justa es imponer vetos. Hace falta todo el mundo, los que lucharon antes y los que están empezando a luchar ahora, sin arrogancia, sin prepotencia, contando naturalmente con lo mejor de cada persona. Has dicho varias veces izquierda, ¿no? Sin embargo, en el libro hay un momento en el que dices, cito textualmente, dices, para mí no hay problema en abandonar el significante izquierda. Dices, ¿no? O sea, entras en ese debate de la izquierda, derecha, arriba, abajo, o sea, te alineas realmente con esa posición de... Siempre que se explique bien, sí. Sí. Siempre que se explique bien por una... Sí, yo lo he hecho con maldad porque la frase sigue. Sí, porque... Abandonar el significante izquierda sí sirve para... Sí, claro, no, pero... por una razón fundamental. Yo hice mi campaña en el 2011, en noviembre, y era de los pocos que usábamos arriba y abajo en vez de izquierda y derecha. Como una forma no solo comunicativa, sino porque de verdad habíamos entendido que si somos de izquierda no necesitamos estar diciéndolo continuamente que somos de izquierda. Yo no tengo un problema con mi identidad, sabéis que soy de izquierda, no tengo por qué ponérmelo de etiqueta continuamente. Lo que tengo que hacer es intentar convencer a la gente de lo que significa para mí la izquierda, que es programa político, programa económico, significado, usando los conceptos de la teoría de la lingüística estructural. Podríamos diferenciar entre significante y significado. El significante es la forma, el significado es el contenido. El significante es izquierda. ¿Cuál es el contenido? El contenido es nacionalización de las grandes empresas estratégicas, lucha contra la desigualdad, creación de polo de banca pública, auditoría de la deuda. Entonces, yo puedo cambiar el significante y llamarle abajo para decir el mismo significado. Yo eso sí lo puedo hacer, porque no tengo ninguna necesidad de darme golpes en el pecho con el significante izquierda. Lo que no puedo aceptar es quien quiere cambiar el significante para vaciar el significado, o para llenarlo de mierda. Entonces, en ese sentido, no. En este libro aparece Pablo Iglesias, pero la primera mención que haces a Pablo Iglesias en el libro, no hablando de él, sino hablando de un momento determinado, y la primera mención dice... Pablo Iglesias, entonces un brillante asesor de Izquierda Unida. No sé si eso lo haces con algo de maldad, ¿no? El caracterizar a Pablo Iglesias como un asesor de Izquierda Unida, para que se le recuerde. No, es una descripción, una constatación de lo que entonces yo a Pablo lo conocí. Es una anécdota que ya la conoce mucha gente, porque ha aparecido incluso en medios. Lo conocí fundamentalmente por responsabilidad de Ramón Luque, que está aquí también en la ventana, a punto de lanzarse, por escucharme que lo cuento. Llegué como candidato lo voy a contar bien. Llegué como candidato de Izquierda Unida de Málaga, había visto una sola vez a Cayo Lara y me recoge este señor, me recoge en la estación de Atocha y me dice: vas a participar en el debate de 59 segundos sobre economía. Así que hemos traído a dos asesores, Pablo era uno, yo no lo conocía, lo conocí en ese momento, creo que él era el que conducía además, corrígeme si me equivoco, con su coche y nos llevó pues allí. Y allí me dio algunas pistas de cosas que yo ciertamente era un mundo que yo no conocía, que era el de la comunicación política. Yo iba con mi seriedad, con mis argumentos, y él me decía, no, pero esos argumentos los tienes que decorar para que la gente no se aburra, ¿no? Entonces era la comunicación política tal y como la conocemos hoy en día, y es verdad que aprendí. Entonces fue cuando le conocí y a partir de ese momento pues sí tuvimos una muy buena relación. Y creo que lo que hay que decir es la verdad, es un brillante comunicador político. Incluso voy a decir más, una de las veces que me lo encontré en La Sexta Noche como tertuliano, me dio algunos consejos, me dijo, mira, este tertuliano economista de estos de la pizarra, este es de extrema derecha. Me dijo, este es de extrema derecha, dice, y además le gusta mucho el boxeo.
Dice, así que lo que tienes que hacer es no mirarle nunca mientras le respondes. Para mí eso era contraintuitivo. O sea, pues yo si te hablo a ti, estoy debatiendo contigo, te miro a ti. Me decía, no, porque en la tele eso no va a salir. Y el tipo, si tú no le miras, no te responde. O sea, ese detalle que no percibís vosotros ni nosotros lo percibimos desde la tele, él lo tenía súper estudiado. Entonces, eso es la comunicación política adaptada, ¿no? Son ese tipo de cosas de las que uno podía aprender. De todas formas, en el anterior libro, La Tercera República, le cité como uno de los intelectuales y después me montó Podemos, o sea que... ¿Te arrepientes de haberte dejado tanto en ese proceso, ¿no? De haber arriesgado tanto, además, de haberte jugado tanto, ¿no? No, yo no me arrepiento, porque además es en lo que creo firmemente. Creo que es la defensa de la coherencia, ¿no? La coherencia entre el análisis que uno hace de la sociedad, esa perspectiva que va más allá de lo electoral y un análisis de que evidentemente la unidad desde la colaboración y la cooperación era el mejor de los instrumentos, no quiere decir el único, pero era el mejor de los instrumentos. Por eso lo intentamos hasta asumir costes, no digamos personales, pero sí políticos, porque uno siempre está mucho más expuesto a la crítica cuando intenta operaciones arriesgadas desde el punto de vista de una política que se ha vuelto muy corporativa, en el que la gente defiende las siglas como defendería su partido, o sea, su equipo de fútbol, ¿no? Y yo creo que hay que romper esa visión de la política y pensar más en términos de generación o de país que en términos de siglas. Y creo que eso es coherente con haberlo intentado. Pero fue Podemos quien rompió la unidad, fue Podemos, además lo hizo de unas formas que nunca se podrán aceptar desde los principios y valores de la izquierda, y nada, pues a vuelta de hoja, y ese epílogo estará, pero yo seguiré defendiendo la unidad popular por encima de todo, por encima de todas las siglas, porque al final la unidad popular es lo que hay en las manifestaciones, en las huelgas, parando desahucios, parando la privatización de la sanidad, de la educación, eso es la unidad popular. Luego, si se consigue en lo institucional, estupendo, si no se consigue, pues seguiremos intentándolo en contextos distintos, y evidentemente cuando escribí ese libro, pues una posibilidad que navegaba en el ambiente era que Pablo y yo fuéramos competidores electorales, como encabezando las candidaturas. Así va a ser si yo gano las primarias en el espacio de Ahora en Común. Espero contar con vuestros votos, aprovecho. Pero es lo que ha decidido Podemos, por lo tanto yo sí que estoy con la conciencia tranquila. ¿Es una apuesta arriesgada el utilizar una marca nueva, todavía tal vez no muy conocida, en comparación con Izquierda Unida, por ejemplo, ¿no? El presentarte como candidato de Ahora en Común? Bueno, yo creo que al final, de todas formas, todo el mundo va a saber que eso es Izquierda Unida, independientemente de cómo acabe puesta la papeleta, de cómo se llame. A mí lo que me interesa de Ahora en Común no es la sigla ni la marca. De hecho, si os dais cuenta, la política se está mercantilizando hasta el punto de que ya usamos hasta todas las metáforas que yo detestaba en economía, ¿eh? Toda marca, OPA hostil, compra, venta de productos. Parece que somos directores ejecutivos más que dirigentes políticos, y creo que debemos ser más dirigentes políticos que directores ejecutivos. Y al final lo que me interesa de estos procesos es el fenómeno social que contiene. Ese fenómeno social es el de la democracia participativa, el de mecanismos absolutamente de pluralidad. Ese fenómeno social es lo interesante. Lo que se ha reunido en diferentes asambleas, no estaba todo el mundo que nos hubiera gustado que estuviera, pero ha estado muchísima gente muy valiosa y sigue estándolo, participando conjuntamente, intercambiando reflexiones, procediendo de tradiciones políticas muy diferentes entre sí, pero sumando a una causa. Da igual cómo se llame eso, que lo importante es ese fenómeno social, porque eso también va a estar el día después. Entonces, constituir eso, es pensar también en el largo plazo, en el medio plazo y en el largo plazo, no solo a nivel electoral. Yo creo que al final no va a quedar duda de dónde estamos los de Izquierda Unida, como no va a quedar duda de dónde están el resto de gente que está organizada y que no está organizada, pero que participa en el proceso de Ahora en Común. Efectivamente, sí, porque es una plataforma que aglutina a Izquierda Unida y a todos aquellos partidos y gente no organizada. De hecho, partidos está CLIAS, está la Chunta Aragonesista, está Decide en Común, hay partidos menos conocidos pero que también participan, y luego hay mucha gente no organizada que viene de los movimientos sociales, etcétera. Entonces, creo que al final no va a quedar duda, porque vamos a ser capaces de explicarlo, que en esa candidatura va a estar pues todo ese cúmulo y acumulación de fuerzas sociales, que insisto, no son todas las que nos gustarían que hubieran estado, porque sí creíamos que era un espacio cómodo para que todas hubieran podido estar, pero son las que están, y con eso construimos la cesta. En esa imaginación política, como digo, ¿qué eres capaz de imaginar tú para este país, para los próximos años? Bueno, yo creo que ese ejercicio además es colectivo, no quiere decir que yo no tenga creatividad, pero creo que muchos piensan mejor que uno solo. Y tiene que ver con lo que decías tú, ¿no, Isaac? Al principio decías
que hemos interiorizado el propio capitalismo. De hecho, cuando decimos coloquialmente la vida es así, en realidad estamos diciendo la vida es así bajo el capitalismo, pero hemos asumido ya que el capitalismo es nuestro sentido común, nuestra forma de entender la sociedad, que ya de hecho se ha vuelto invisible para nosotros y para nosotras, y creo que hay que desenmascararlo y decir que hay otras formas de organizar la sociedad, que hay otra forma de organizar la economía, que hay otras formas de organizar la sanidad, la educación y todo lo que son los bienes y servicios que nos permiten o nos permitirían desarrollar una vida digna. Hay una de las cuestiones, tú decías que tenemos poca imaginación más allá de las siguientes elecciones. Hay una cuestión que a mí me preguntan mucho y no es muy espectacular desde el punto de vista de la mediatización y cómo se construye el contenido en los medios modernos hoy en día, pero que a mí me parece muy relevante. A mí a veces me entran ganas de responderla directamente, ¿no? Es, ¿cuál es la principal diferencia que tienes con Podemos? Y yo suelo decir, a veces no lo digo porque los medios no me lo recogerían, porque es un poco más complejo, pero es la tradición política. La tradición política. Yo tengo una tradición política materialista, que cree que el enfoque hay que ponerlo en cómo se vincula la economía y cómo cambia nuestra sociedad a partir de ese cambio social, estructura de clases, clases sociales. Es predominante en mi formación, es predominante en ese enfoque que nos permite ver el ciclo económico. El ciclo económico. En Podemos es predominante, no único, pero es predominante una visión más posmoderna de tipo Ernesto Laclau, que renuncia a la existencia de clases sociales, que renuncia a el papel prioritario de la economía y que desemboca en una perspectiva de ciclo electoral y que por lo tanto el análisis se hace de ciclo electoral. Nosotros creo que debemos defender una visión que nos permita tomar acciones hoy, pero que sea una visión de ciclo económico, que es lo importante, para poder tomar buenas decisiones. Eso es hacer economía política. Economía política, es lo que hacían los clásicos, Marx, David Ricardo, Adam Smith, una visión de economía política. Por cierto, es lo que hacía la izquierda bajo la dictadura, porque no había ciclo electoral. Entonces, la gente que luchaba contra la dictadura estaba pensando en las siguientes generaciones, no estaba pensando en las siguientes elecciones, porque no había. Pero, sin embargo, la democracia ha tenido ese elemento de cambio de incentivos que ha hecho que, como tenemos unas elecciones cada año, la gente, los partidos, están fundamentalmente concentrados en ese enfoque de corto plazo, sin pensar que las acciones que tengamos que tener hoy deberían tener una especie de eco en el futuro, o tenían que tener su reflejo. Entonces, yo creo que hay que tener esa imaginación, pero no para buscar el titular más acertado. Ojo que admito que es necesario, porque si no, no sales en la tele, y si no sales no existes. Es el tablero de juego en el que jugamos hoy en día. Pero esa imaginación tiene que ir más allá de la capacidad comunicativa, tiene que ir con el modelo de sociedad. Y ese modelo de sociedad tiene que ver con cómo vamos a tomar una decisión muy sencilla, que es la base de la economía. Es, como sociedad, tenemos que definir qué producimos, cómo lo distribuimos y cómo consumimos. Y junto a ese elemento fundamentalmente económico, dos elementos que son igualmente importantes. La cuestión del feminismo para luchar contra la opresión que hace el hombre sobre la mujer, a veces y fundamentalmente de forma implícita, y la insostenibilidad de un modelo de producción y consumo que está destrozando nuestro planeta, que nos da soporte vital para vivir. Si no tenemos en cuenta todo eso, no hay izquierda que valga. Y si no tenemos en cuenta todo eso, no tenemos tampoco enfoque vital. ¿Qué nombre? María. Llevo 20 años. Cuidado con el micro, que eso sí que cuesta. Hay que seguir. Como periodista uno tiene que llevar siempre material. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué nombre? Daniela. Bueno.